el que vive, iglesia. A su nombre. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor, hermano? Qué bueno que hay gente que todavía está con ánimo de hambre y sed de Dios. Y esa es la gente, hermanos, que va para arriba. La que vive sedienta de Dios. A su nombre. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Estamos aquí, hermanos, por la misericordia de Dios. La bondad de Dios es grande. Amén. Qué bueno. En el nombre de Jesús, si hay alguna persona que nos visita por primera vez, bienvenido a la casa del Señor. Hoy nos hemos reunido, hermanos, cada vez que nos reunimos, venimos con unas expectativas de oír una palabra para poder fortalecernos en la vida cristiana. Porque la vida cristiana, hermanos, se trata de sustentarse. Y cuando venimos a la iglesia nos venimos a sustentar con la palabra, con la fe, con la presencia de Dios, para poder continuar el camino que llevamos. No se trata de venir a una rutina, se trata de venirnos a fortalecer, se trata de venir a buscar el rostro, la presencia, el maná de Dios. Amén. En el lugar santísimo se manejaba el maná, el pan allí. Hoy no va a haber mucho pan allí en las mesas. Jesucristo dijo: yo soy el pan que he descendido del cielo. El que coma de mí no tendrá hambre jamás. Tal vez no va a haber como el tabernáculo de antes, las mesas con panes, pero aquí se reparte el pan todos los días para la gloria y la honra del Señor. Busquen el libro de Salmos, busque Salmos. Salmos. Salmos capítulo 27, busque. Queremos saludar a todos los hermanos y las personas que están a través de los medios de comunicación, a través de las internet, de las redes, ¿verdad? Un saludo a todos en el nombre de Jesús y queremos que la gracia del Señor les continúe bendiciendo ahí donde están. Salmo 27, busque Salmo 27. Vamos a leer unos versículos de la palabra. Salmo 27. Vamos a leer el versículo 13. Amén. Dice la palabra del Señor glorificando al Todopoderoso. Hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amén. Tome su lugar. Quiero decirle en esta noche, siga creyendo. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Qué bueno que hay entre 100, 200 que hay aquí, hay unos 5 creyentes todavía. Y yo quiero animarle a que siga creyendo en el nombre de Jesús. Aunque las adversidades las miremos todo lo contrario o en contra de nosotros, yo le animo en el nombre de Jesús para que usted siga creyendo en Dios. Uno de los problemas por la que mucha gente puede desmayar, ha desmayado, y vemos en la vida cotidiana que nosotros tenemos, vemos muchos hermanos
que con facilidad caen de la gracia de Dios. Otros no han caído, pero están por desmayar. Otros están débiles y otros no quieren saber nada de la gracia del Señor. Y la pregunta es ¿por qué? Todo radica, hermanos, en el Evangelio. La palabra de Dios dice que el Evangelio se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra del Señor. Si en el Evangelio usted no aprende a desarrollar la fe, será difícil que usted viva aquí en esta tierra, aquí en este mundo. Mucha gente anhela la muerte para ya no sentir los problemas. Pero el problema no es buscar la muerte, sino tratar de buscar la solución. Aún nosotros estando en vida aquí en la tierra, porque de eso se trata. El apóstol Pablo dice que tenemos que aprender a hacer sacrificios vivos, racionales, que son los que le agradan a Dios. O sea, los sacrificios y todo el esfuerzo que usted y yo podemos hacer debe de ser estando en vida y no muertos. Aquí es donde usted y yo tenemos que aprender a esforzarnos. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Y sobre todo tenemos que aprender a desarrollar la fe en esta tierra. Todas las circunstancias de este mundo, todas las esferas, las áreas están preparadas para hacerlo caer al creyente. Cuando nosotros miramos este salmo, un salmo muy bonito, que habla primeramente de la esperanza que podemos tener nosotros en el Señor. Luego habla acerca de la esperanza que podemos tener en la oración que nosotros hagamos delante del Señor. Pero también habla de la esperanza espiritual o del aliento del alma para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros miramos este salmo que David escribe, nos enseña que podemos nosotros ser sacudidos, podemos ser zarandeados, podemos ser probados, gloria sea el Señor. Podemos pasar cualquier crisis en esta vida, en este mundo, pero si nuestra fe, si mantenemos y aprendemos a vivir y a confiar en Dios, cualquier cosa que se nos pueda venir contraria no podrá hacernos caer, sino que nos va a ayudar a mantenernos firmes en todo tiempo. No importa cuál sea la circunstancia, David aprendió a creer y a confiar en Dios. La Biblia enseña que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hay una serie de héroes de la fe, porque ellos aprendieron a orar y fuego caía del cielo, como Elías. Hombres, héroes de la fe que aprendieron a ofrendar como Abel. Ejercieron una vida de justicia. Hombres que aprendieron a ejercer, dice la palabra de Dios, la fe y a tapar boca de leones y a conquistar reinos por la fe. Hombres como Abraham, a creer
y a desarrollar la fe. Pero no vemos nosotros en esa lista de héroes, no vemos nosotros a David. No se menciona a David como uno de los héroes de la fe en esa lista. Mas sin embargo, podemos ver el renombre, la vida, los hechos de David. Aún el mismo Cristo, la palabra del Señor nos enseña acerca del rey David, del linaje de David. O sea, David no fue un hombre que resaltó por ejercer la fe y hacer que fuego descendiera, o hacer que los enfermos se sanaran, o hacer que milagros sucedieran, o hacer que prodigios ocurrieran a través de su vida. No. Pero más sin embargo nos enseña que David ejerció su fe no para milagros, no para señales ni prodigios, sino que David usó su fe para aprender a vivir en medio de los enemigos, para aprender a vivir en medio de la persecución, para aprender a vivir en medio de escasez, para aprender a vivir en medio de las tribulaciones. Cuando se le habían muerto 1, 2 o 3 hijos, aprendió a vivir en medio de tribulaciones como estas. Pero nunca miramos nosotros a un David ejerciendo la fe para hacer milagros, prodigios o sanidades, sino que la fe de David era para vivir en esta tierra. Por eso dice la palabra de Dios: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en tierra de los vivientes. O sea, en este mundo, en esta vida. La fe que David utilizó era para vivir en esta vida y enseñarnos cómo se puede vivir en victoria, cómo se puede vivir, aleluya, en medio de las persecuciones, cómo se puede vivir en medio de la tristeza, en medio del odio, en medio, aleluya, de las persecuciones, en medio de las escasez. David experimentó todo eso ya a una edad avanzada. Él mismo dijo en medio de situaciones de escasitud, él dijo: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos alaban al Señor? No he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Había momentos cuando quizás él no tenía mucha provisión, pero él dice: nunca he visto a Dios que desampare a la descendencia de los justos. ¿Cuántos alaban al Señor? Él miró morir a 3 o 4 hijos, pero David, en medio de esa situación de muerte, él sigue firme, diciendo: creeré la bondad de Dios. En medio de problemas familiares, a David no se le conoce mucho acerca de la madre de David. Solo se oye de Isaí, el padre de David. Algunos dicen que fue de otra madre y fue muy menospreciado del padre. Y ahí lo saca en el Salmo también él y dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. A él no le importa quizás que su mamá lo haya regalado, lo haya abandonado, o que su padre lo menospreciaba. Él dice: hay alguien que no te va a menospreciar, hay alguien que siempre te va a amar, y ese es Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo seguiré creyendo en la bondad de Dios.
Ese era David, un hombre que aprendió a confiar en cualquier circunstancia de la vida. Siempre mantuvo la fe. Y él dice, yo hubiera desmayado, hubiera tenido razones para caer. Y a veces estamos ahí, no hermano, usted tiene que considerarme, la frieza tiene que considerarme. Sobrarían razones para desmayar, para caer. Pero David dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído en la bondad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos han tenido duelo en su familia? Han pasado cosas duras en la familia. Quizás muchos de ustedes los regalaron, lo maltrataron. Quizás a muchos de ustedes, tal vez en la familia, pero a lo mejor en el trabajo, o quizás en otra área. Pero quiero decirte, hermanos, que en medio, oiga bien, en medio de cualquier circunstancia que usted haya tenido, David lo que dijo es, Dios seguirá siendo bueno. Dios seguirá siendo bueno, porque bondad significa benevolencia, lo bueno de Dios. Seguiré creyendo en la bondad de Dios. Aunque se me hayan muerto mis hijos, seguiré creyendo en la bondad de Dios. Ah, no, es que mis hijos no me quieren. ¿Qué importa? Dios te quiere. Mi esposo no me quiere. ¿Qué importa? Sigue creyendo en la bondad de Dios. Tu esposa, tu familia no te quiere, o son los que menos te consideran. Sigue creyendo en la bondad de Dios. Porque Dios es bueno todo el tiempo. Si usted cree eso, denle un fuerte aplauso al Señor. Sigue creyendo en la bondad de Dios. Si usted deja de creer en la bondad de Dios, ese es el día que usted va a desmayar de la gracia de Dios. Por eso él dice, hubiera yo desmayado si hubiera dejado de creer que Dios es bueno. ¿Dónde está Dios? Me falta el plato de comida del desayuno. ¿Dónde está Dios? Dios no me ama, Dios no es bueno. ¿A dónde está Dios en medio de la enfermedad? David se enfermó una vez y muchas veces, pero él dice, en el lecho de la cama, ahí meditaré y contemplaré tu presencia, tu hermosura. David no era quejoso, no era un hombre quejoso, no era un hombre, hermanos, lamentador, era un hombre de adoración. Él aprendió un secreto que todos debemos de aprender, y es la intimidad con Dios. La adoración, aprender a amar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Aprenda a amar a Dios. Los que aprendemos a amar a Dios tendremos una vida estable, una vida, aleluya, victoriosa, una vida que siempre tendremos con esperanza y confianza en Él. No importa cuáles sean las circunstancias que vean o que vengan. David siempre dijo, Dios es bueno. En medio de la muerte de mis hijos, Dios es bueno. En medio de la enfermedad, siga diciendo, Dios es bueno. En medio de la prueba con su familia o en el trabajo, siga diciendo, Dios es bueno. En medio de la escasez, siga creyendo que Dios es bueno. En medio de los problemas, siga creyendo que Dios es bueno, aleluya. En medio de la persecución de Saúl, aleluya, o de los Saúles que habiten en esta tierra, siga creyendo que Dios es bueno para usted, para su vida. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? La gente que cree
no va a desmayar. La palabra, hermano, nos enseña que la fe viene por el oír la palabra. Por eso es importante que usted aprenda a leer y a meditar en la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo leemos la palabra de Dios, nos fortalecemos en fe. Cada vez que nosotros miremos, que tengamos esa intimidad como David. La fe de David radicó más en la intimidad, la armonía, la adoración con Dios. Haber conocido a Dios era lo que más inspiró a David a creer en él. David, ¿cómo miró? ¿Cuál es el concepto de David para Dios? ¿Cómo miraba David a Dios? Lo miraba como un ser vivo, supremo, como un ser superior, como alguien digno. ¿Cómo miraba David a Dios? Aprendió a confiar en él tanto que para él, dice la palabra, que para David Dios era la luz. Jehová es mi luz. Aprendió a confiar tanto. La relación personal de David con Dios se lograron a estrechar, que el mismo Dios dijo que este hombre era conforme al corazón de él. David aprendió a confiar tanto en Dios que lo llamó que Jehová es mi salvación, Jehová es mi fortaleza. Para David, ¿cómo miró Dios a David? Para David era la fortaleza. Jehová es mi torre fuerte, Jehová es mi luz, mi salvación, Jehová es mi escudo, Jehová es, aleluya, mi fortaleza. Jehová es el pan, Jehová es el agua. Para David, Jehová era todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso aprendió a confiar más en Dios, en la relación que tenía, y a creer, a desarrollar la fe que había en su corazón. Por la intimidad, la relación que había con Él, la adoración a Dios. Podemos conocer mucho de Dios. Mucha gente puede tener conocimiento bíblico de Dios, pero si no tiene esa relación experimental, esa relación de vivencia con Dios, sentirlo y amarlo y hacerlo suyo propio en su vida. Por mucho que aprendamos de Dios o conozcamos de Dios, nos vamos a ver en problemas el día de las circunstancias difíciles. Pero David, la relación ayudó a desarrollar esa fe maravillosa. La fe no por conocer la palabra tanto de Dios, sino de lo que Dios hacía a diario en la vida de David. Él contempló y aprendió a creer en Dios por lo que diario Dios hacía a favor de él. Desarrolló su vida, desarrolló en su vida la fe, pero también él miraba las maravillas que Dios hacía con él y que Dios hacía con otros. Por eso el confiado dice: hubiera desmayado yo si no creyere que veré la bondad de Dios. Estoy en prueba, pero creo que voy a ver la bondad de Dios en mi vida. Estoy en prueba, en lucha, los enemigos me están siguiendo, pero creo que voy a ver la bondad de Dios en mi vida. Estoy pasando esta circunstancia, pero creo que voy a ver la bondad de Dios en mi vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Aférrese a la confianza y a la fe en Dios. Tenemos que aprender a vivir por fe. Aprenda a vivir por fe en esta tierra. Le podrá faltar su madre, como David dijo: aunque mi padre y mi madre
no los tenga o me abandonen, usted se va a fortalecer en Dios, que no lo abandona jamás. En cualquier circunstancia de la vida, cuando usted aprende a desarrollar la fe por intimidad como David lo hacía, usted va a ver la victoria en cada una de sus áreas. Va a ser un hombre victorioso, va a ser un hombre estable, va a ser una mujer o un hombre, aleluya, de confianza, que siempre, aunque vengan, hermanos, las circunstancias, usted nunca va a caer. Decía alguien, nosotros debemos de ser hombres o mujeres palmeras. Usted sabe que las palmeras nunca se van a quebrar. Las palmeras en tiempos de huracanes podrán doblarse lo más que puedan, pero nunca se van a quebrar. Por eso la Biblia habla mucho de hombres y mujeres palmeras. Usted tiene que aprender a ser una mujer o un hombre palmera. Que las circunstancias de la vida no lo quiebren. Lo podrán doblar, pero nunca lo podrán quebrar. ¿Cuántos alaban al Señor? Dele un fuerte aplauso al Señor. Lo podrán doblar, pero no quebrar. El Señor nos enseña, y quiero leer, hermanos, la última parte. Dice la palabra del Señor: no me entregues a voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, David miró tantas maravillas hechas por Dios aquí en la tierra. Miró maravillas hechas en Moisés, en Josué, hechas en Noé, hechas en los jueces, hechas en tiempos de reyes. Pero él dice: yo me voy a sostener porque yo he visto la bondad de Dios siempre. Siempre seguiré creyendo en la bondad de Dios. Aunque usted, hermanos, esté enfermo, siga creyendo que Jesús es su sanador. Aunque a usted le falte la comida, siga creyendo que Jehová es Jireh, Jehová nuestro proveedor. Aunque esté, hermanos, quizás en tribulaciones o lo estén persiguiendo, siga creyendo que Jehová es el Cid, que no el justicia. Aunque usted, hermanos, tenga guerra con los enemigos como tuvo David con los filisteos en ese tiempo, siga creyendo que Jehová es Jehová es nuestro guerrero. ¿Cuántos alaban al Señor? Jehová es nuestra paz en medio de la guerra. Jehová es nuestra gloria, hermanos. Es la gloria que nos cubre, que nos fortalece. Que el Señor les bendiga y se pone de pie en esta noche. Quiero animarle a que siga creyendo en medio de circunstancias difíciles. Los que creemos que Dios seguirá siendo bueno, los que creemos que vamos a ver la bondad de Dios, seremos difíciles de caer o desmayar. Amén, hermanos. Seremos difíciles de caer o desmayar. A veces la gente peca por falta de creer o de fe en Dios. Cree que Dios le va a fallar, cree que Dios no le va a responder, cree que Dios le va... No, hermano, siga creyendo. Dios tiene el control de todo.